información como para tomar una decisión completa, y creo que sí debemos buscar. A mí no me escandaliza el debate ni el tema. Creo que como toda decisión de política pública tiene ventajas y desventajas. Quienes están a favor anuncian como ventajas, por ejemplo, el que eso pudiera bajar, por ejemplo, el precio y los incentivos económicos asociados con la violencia. Quienes están en contra explican que eso generaría un consumo masivo, no solo de marihuana, sino también de otras drogas que tienen su puerta de entrada en la propia marihuana. Yo creo que hace falta que se hagan estudios serios sobre ambas alternativas, no solo de la marihuana, sino de otras drogas. ¿Por qué razón? Porque aún en términos serios, aún el argumento económico todavía tiene muchos pendientes que resolver. Por ejemplo, aquí a lo mejor es muy difícil abordar sobre el argumento. Se dice, por ejemplo, que si se liberara el uso de las drogas, bajaría el precio. Eso depende de una cosa o de un supuesto que es muy fuerte, y es que se asuma que la demanda por drogas es inelástica. Es decir, que cualquiera que sea su precio siempre se va a consumir lo mismo. Si la demanda es inelástica, sí puede ser que al bajar el precio del mercado negro, se baja el precio, el consumo sigue igual y bajan los incentivos económicos asociados al crimen organizado vinculados con las drogas. También desde el punto de vista económico, si la demanda es elástica, lo que te va a pasar es que al bajar el precio va a aumentar el consumo. Y al aumentar el consumo te puede generar incluso un mayor incentivo económico para la operación delincuencial. Ese es mi punto. Vamos a examinar, como deben examinar los economistas, ese mercado. Ahora, no es solo un argumento económico, sino también tienes que examinar el argumento social y qué pasa con los médicos y qué pasa con los sociólogos, con los padres de familia. Es un tema que no se puede resolver simplemente al melate. Yo creo que sí debe haberse un debate, pero se requiere realizar estudios de información que honestamente aún no tenemos. Ahora, ¿esto resuelve la violencia en México y la criminalidad? Te puedo asegurar, definitivamente no, porque ese no es el problema, y menos la marihuana sola, ya no digamos todas las drogas. ¿Qué es lo que está pasando, amigas y amigos, en México? No es un problema de drogas meramente, y quizá ya no es ni siquiera principalmente de drogas. Es un problema de crimen organizado, que tiene que ver con las drogas, sí, pero no es igual, no es lo mismo. ¿Qué es el crimen organizado? Esta definición es importante que la tengan en cuenta. Crimen organizado es la organización delincuencial que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una sociedad. ¿Cómo es eso? A través de la extorsión, a través de los derechos de piso, que le llaman los americanos protection brackets, y a través del secuestro. Ese es el problema que tenemos. Y probablemente ya en muchos lugares no tiene que ver con las drogas. Tiene que ver con que los criminales se han apoderado o pretenden apoderarse de las estructuras de control de una comunidad específica, de un pueblo, por ejemplo. Como fue en el caso de Michoacán, por ejemplo, los templarios. Se apoderan de una comunidad y entonces empiezan a extraer la renta de la comunidad y extorsionan. Pues sí, primero empezaron con los ilegales, ¿no? Con los que sacaban mineral ilegal, y empezaron con los que desmontaban, sacaban tala ilegal, clandestina de árboles, pero luego con los que vendían gasolina robada, y ahora se siguieron con todos, ¿no? Con el aguacatero, con el ganadero, con el restaurantero, con el letero, con todos. ¿Por qué? Porque sacan la renta, y al que pueden secuestrarlo lo secuestran, y al que pueden extorsionarlo lo extorsionan, y al tianguista le cobran por vender, y al taxista le cobran por dar pasaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a esa situación? Llegamos a esa situación por un fenómeno muy complejo que nos pasó en las últimas 2 décadas y que realmente
no tomamos las medidas para frenarlo. Y básicamente es que el crimen organizado, que venía solo de las drogas, se empezó a apoderar de las instituciones en algunos lugares y zonas del país. Básicamente las instituciones de seguridad y de justicia, policías, ministerios públicos y jueces. ¿Cómo se apoderó? A través de lo que llamamos los mexicanos la ley de plata o plomo. Plata, te sobornan, o si no, tienes plata, plomo, te matan. ¿Por qué se empezaron a apoderar de policías municipales o ministerios públicos, etcétera? ¿Por qué antes además no pasaba? Yo creo que hay muchas razones, pero déjame mencionarte una. Primero, hubo un cambio en el modelo de negocio de los criminales de su negocio original, que sí era droga. ¿Qué hacían los narcotraficantes en el siglo pasado? Literalmente se dedicaban a eso, a traficar narcóticos, a llevar droga del Pacífico o del Golfo a Estados Unidos. No se metían, digamos, con lo que había aquí. La llevaban. Su negocio era de transporte y de logística. ¿Cómo pasas una tonelada de cocaína de Manzanillo hasta Tucson? ¿No? Es un negocio de logística. Su negocio era no ser visto. Mientras más oculta estuviera la coca, mejor. ¿No? Su negocio era sobornar o policías de caminos acá, desgraciadamente, y sobre todo autoridades americanas allá. Y cuando agarraban a algún alcalde en el camino, los sobornaban ¿para qué? Para que los dejara pasar rápido. Y el alcalde decía, no, pues por mí pasa, no es mi asunto, no me meto en problemas, está todo dar, ¿no? Y ni los veían. ¿Qué pasó? México empezó a crecer, comenzó a ser una sociedad de consumo también, y la verdad, la estabilidad económica que en los últimos 15 años ha tenido México, 17, ha sido una estabilidad muy fuerte, que ha permitido que la gente pueda comprar televisiones y estufas y refrigeradores y celulares, coches, casas. México empezó a tener mayor poder adquisitivo, hubo mayor estabilidad económica, empezó a generarse una clase media, pero dentro de esa canasta también empezó a consumir desgraciadamente drogas. En cantidades pequeñas, empezamos de una base pequeña, pero por ejemplo entre 2004 y 2008 la cantidad de cocaína consumida en México se duplicó. Estamos hablando de más de 500,000 de nuevos consumidores en 4 años. ¿Y esto qué significó? Que estos cuates pasaron del negocio de exportar la droga a Estados Unidos a exportarla y además venderla aquí. Ahora piensen en esto, muchachos. No es lo mismo vender una tonelada de café y subirlo a un barco y mandarlo a Estados Unidos que vender el café que sale de esa tonelada en cafeterías y en Starbucks y en cafeterías de la escuela. No es lo mismo. Es un negocio totalmente distinto. El negocio de exportación es distinto que el negocio detallista, el negocio de distribución. El negocio de exportación, ¿en qué consiste? Es un control de logística y transporte. El negocio detallista, y lo sabrán mejor aquí mis amigos de Administración de Empresas y Mercadotecnia, el negocio detallista es un negocio de control de múltiples puntos de venta. En Starbucks necesita saber cuántas tazas de café vende por día y cuántos kilos de café tiene que poner en las tiendas y cuántos pasteles de zanahoria tiene que sustituir todos los días. Y la Bimbo tiene que hacer lo mismo, y que si los gallitos se echaron a perder y que ya llegó el distribuidor lo cambió. Y la Modelo y la Corona y la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, todos tienen que hacer eso, controlar múltiples puntos de venta. Estos señores también hacen eso. Tienen que controlar múltiples puntos de venta. ¿Cuánta droga vendieron? ¿En dónde? Donde la venden, en los bares, en los tables, en los casinos, en los restaurantes, en la calle, en las tienditas. Son miles de puntos de venta. Y esto los lleva a querer controlar sus puntos de venta. ¿Cómo los controlan? Controlando el territorio. Esa es la nueva variable de la última década. Antes no controlaban el territorio, que no les interesaba. Agarraban su camión y vámonos para Estados Unidos. Pero ahora si quieren controlar sus puntos de venta en Zapopan, o quieren controlarlos, por ejemplo, en Uruapan, o quieren controlarlos en Tampico, ahí sí lo controlan y son monopólicos, y aquí nadie entra, es mi territorio. Y como animalitos marcan su territorio y no quieren que nadie entre, y si alguien entra, lo matan. No solo lo matan, le cortan la cabeza y ponen la cabeza ahí en la carretera para que nadie entre.
son monopólicos. Para controlar el territorio necesitan controlar a la autoridad. Y sí hay mucha gente que dice, no, pues no te metas con ellos, si el error es enfrentarlo. Yo no sé si eso pasaba antes, pero lo que sí sé es que no es lo mismo que sobornen una autoridad para que deje pasar la droga a Estados Unidos, a que la sobornen para que se queden en el pueblo. Es totalmente distinto. El de antes sobornaba para pasar, el de ahora soborna para quedarse, ¿no? Y es un negocio también de escalas, ¿no? ¿Cuánta gente necesitas para pasar una tonelada a Tucson? Échale cuentas, ¿eh? El chofer, el ayudante, le llaman aquí el garrotero, los que van adelante sobornando, los de atrás que van cuidando. ¿Qué te gusta? ¿10? ¿20? ¿50? Échale 100 personas. Se me hace mucho, pero 100. Ahora, pregunta rápida para los estudiantes del TEC, ¿no? Si tú quieres vender esa tonelada de cocaína en bolsitas de 1 gramo, ¿cuántas bolsitas son? 1 millón de bolsitas. Y eso que no rebajan las, vamos a ver que no rebajan las drogas. 1 millón de bolsitas. ¿Qué tal si esa tonelada, en lugar de llevarla a Tucson, ahora traes 2, una para Tucson y otra la vas a vender en Guadalajara? ¿Cuánta gente necesitas para vender ese millón de bolsitas? Necesitas un ejército. Sicarios, soplones, distribuidores, empacadores, cobradores. Ese fenómeno es nuevo, ese fenómeno es del siglo XXI y es lo que produjo este choque tan violento. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya una vez que se hacen de un territorio, cuando logran sobornar a una policía municipal, por ejemplo, cuando le dicen a los alcaldes, como ocurrió en Michoacán, no, si quieres ser alcalde, aquí me vas a dar al director de la policía municipal. Yo fui una vez a un municipio como presidente, no digo cuál, porque me he echado gente de cabeza, pero qué bárbaro. Y cuando iba pasando, saludando a la gente, sentía su nerviosismo, las manos sudorosas, me daban papelitos totalmente hechos bolitas así de los nervios, ¿no? Y ya que estaban los discursos, pues yo estaba viendo los papelitos y me decían, Felipe, porque era mi tierra, aquí en el municipio, el comandante de la policía es el que nos está extorsionando. Y yo, Felipe, el de los taxistas está coludido con los de las policías. Y yo estaba ya a las 3, 4 estaba ya. Nos subimos apenas a la camioneta, el gobernador, el alcalde, el jefe de mi esposa, el chofer. Y en la camioneta la agarro contra el alcalde. Ahora sí me vas a decir, alcalde. Aquí la gente me está diciendo que el que está extorsionando es el comandante de la policía municipal. Aquí me vas a decir, no, presidente, es el comandante de la policía municipal, es el de Panteones, es el de Vino Silicón. ¿Cómo? No, pues llegaron, me amenazaron que me iban a matar a mi familia y tuve que poner a todo, hasta el de rentas es de ellos. Obviamente pues actuamos, limpiamos ahí todo, pero es cuando se apoderan del territorio. Una vez que se apoderan del territorio, empiezan, pues ya no solo a vender droga, empiezan a sacar la renta. Que es un poco lo que hace el gobierno, por ejemplo. Como tiene monopolio de la fuerza, el gobierno cobra impuestos, impone leyes y es la fuerza pública. Estos señores llegan a ser un nuevo gobierno. Ellos ponen las leyes, ellos son la nueva fuerza pública y ellos cobran los impuestos, que son las infracciones. En resumen, ¿no? El problema de México, más allá de tu pregunta, que es muy interesante, e insisto, se requiere mucho más información para una decisión responsable y no eludo, digamos, ni el debate ni me escandaliza la posibilidad, porque tiene cosas buenas y cosas malas y la dimensión no conocemos con claridad. El problema de